Nunca olvidaré el día en que escuché esa voz. Estaba cuidando el rebaño, como cada mañana, cuando el silencio se rompió por un susurro que surgía del aire mismo: Jonás, ve a predicar a Nínive. Algo en mi interior se encogió. ¿Yo? ¿Predicar a esa ciudad pagana, cuna de crueldad y corrupción? Mi corazón latía a 1000 por hora, sentía una mezcla de miedo y rebeldía. Enseguida me vinieron preguntas: ¿por qué yo? ¿Acaso no hay profetas más dignos? En lugar de obedecer, opté por alejarme. Me pregunté si Dios comprendería mi reticencia, pero la voz se desvaneció y solo quedó un vacío helado en mi pecho. Sin pensarlo más, bajé de la colina y marché hacia el puerto. El bullicio del muelle me envolvió como un torbellino: barcos preparados para zarpar, comerciantes regateando, marineros cargando redes. Me interné entre la multitud, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que alguien descubriera mi secreto. Estaba huyendo del propósito que Dios había puesto en mi vida. Compré un pasaje hacia Tarsis, el extremo opuesto de Nínive, convencido de que si bajaba la persiana de mi obediencia, mi destino quedaría oculto. Mientras el barco se alejaba del puerto, sentí un extraño alivio, y al mismo tiempo un peso insoportable en el estómago. ¿Cómo podía soltarme de la mano de quien me había formado? Sin embargo, el sonido del viento contra las velas me convenció de que había hecho lo correcto. Nadie me hablaría en aquel curso hacia el olvido. Al caer la noche, mientras contemplaba el horizonte infinito, me invadió la pregunta que nunca respondí en voz alta: ¿podrá Dios encontrarse con su profeta en medio del mar? No lo sabía. Solo sabía que mi acto de huida, lejos de liberarme, me arrastraba a un abismo de incertidumbre. Y así, con la luna posada en mi hombro y el murmullo de las olas para acompañarme, comencé mi travesía hacia Tarsis. Creí haber cerrado una puerta, pero en realidad estaba por abrirse otra mucho más peligrosa: la tormenta que Dios enviaría para sacudir mi mundo y obligarme a enfrentar la llamada que tanto temía. Sin darme cuenta, me acercaba al punto de no retorno. La siguiente ola, la que más temía, se alzaría en mi contra. Pero antes de que pudiera comprenderlo, el cielo se cubriría de nubes y la oscura danza de un vendaval me pondría cara a cara con mi desobediencia. Cuando el barco que me alejaba de Nínive zarpó, respiré como si hubiese dejado mi carga atrás. Pero apenas nos adentramos en alta mar, el cielo empezó a oscurecerse. Primero fue una brisa débil, casi amable. Luego, un susurro enfurecido. Me senté en cubierta, con las manos temblando, preguntándome si Dios, que me había encontrado entre los rebaños, me hallaría ahora bajo las velas. Entonces el viento rugió con furia, las olas crecieron como montañas líquidas y el barco se sacudió de proa a popa. Los marineros, hombres curtidos por 1000 travesías, miraban al cielo azorados, suplicando un milagro que calmara el vendaval. Yo, en cambio, sentí un nudo en la garganta. Sabía que esta tormenta no era natural: mis pasos fraudulentos habían desencadenado aquel caos. Desde el atelaje, un marinero se acercó a mí con el ceño fruncido. «Has de ser tú el que huyes de tu Dios», exclamó sin temor. Por primera vez, mi mentira se rompió en 1000 pedazos. Demasiado tarde intenté apartar la mirada, pero sus ojos me encendieron la conciencia. Mientras los otros hombres oraban a sus dioses paganos, yo no rezaba. Me paralizaba el miedo. La tormenta empeoró, el estrépito del madero crujiendo, la lluvia como agujas de hielo, la ola que amenazaba con tragarse la cubierta entera. En ese instante, comprendí que era yo o ellos. Con el corazón retumbando, confesé mi desobediencia: soy hebreo, sirvo al Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Huí de su llamado a Nínive. Los marineros, incrédulos, me sujetaron, y con un resoplido cargado de desesperación, me arrojaron por la borda. Sentí el agua helada envolverme como una mano que me atrapa sin piedad. Descendí en un torbellino de espuma, pensando en mis ovejas, en mi rebaño, en aquel susurro inicial. Pero en lugar de hundirme, algo colosal me engulló: un gran pez, obra divina y misericordiosa a la vez. Entré en la oscuridad total, acolchado por las entrañas de aquella criatura. El latir de mi pecho resonaba en el silencio del vientre. Allí, rodeado de sombras y humedad, experimenté un miedo primigenio, pero también un extraño consuelo: Dios no me había abandonado, me había llevado a un santuario involuntario. Durante 3 días y 3 noches, cada latido fue una súplica, cada respiración un arrepentimiento. Recordé mi rebeldía y, al ritmo de mis oraciones, sentí que la misericordia flaqueaba ante mi justicia propia. Este confinamiento extremo iba a reconfigurar mi corazón: si el llamado de Dios me había alcanzado en el rebaño, me alcanzaría también en el vientre del pez. Al tercer amanecer, sentí un estremecimiento: la boca del gran pez se abrió y fui arrojado a la orilla. Empapado y tambaleante, respiré el aire que volvía a ser mío. La tormenta había cesado, pero en mi interior emergía una nueva tempestad: el deseo de obedecer, de enfrentar Nínive, de dejar atrás la huida.
Y supe, con certeza temblorosa, que mi segunda oportunidad comenzaba justo en aquel instante. Cuando mis pies tocaron la arena húmeda de la playa, todo pareció detenerse. El viento susurraba entre las dunas como si el mismo mundo contuviera el aliento. Respiré profundo y, a pesar del frío que calaba mis huesos, sentí fuego en el pecho. Dios me había concedido una nueva oportunidad. Ya no era el pastor temeroso, ni el profeta fugitivo, ahora era un mensajero con una misión imposible. Caminé sin rumbo hasta que las murallas colosales de Nínive asomaron en el horizonte. Tan gruesas y altas como montañas, guardaban una ciudad famosa por su crueldad, sus conquistas y sus gritos de condena. Recordé el primer mandato, aquel que desafié: ve a predicar aquí y advierte de su destrucción. Mi voz temblaba, pero el llamado ardía con más fuerza que mis dudas. Entré al bullicio de las calles, comerciantes pregonando, carros de madera rechinando, gritos en lenguas extrañas. Vi rostros duros, piel curtida por la guerra, miradas endurecidas por el odio. Me detuve en medio de la plaza central, y con un pulso tembloroso, alcé la voz: dentro de 40 días, Nínive será derribada. Un murmullo recorrió la multitud, seguido de carcajadas y burlas. ¿Cómo creerían un pastor extranjero arruinado por el mar? Pero algo cambió en mi garganta. Respiré hondo, recordé las paredes de mi propia desobediencia, y en lugar de miedo, surgió convicción. Arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos, porque el Dios misericordioso quiere perdonarles. Mi voz ganó eco, mis palabras, sorprendentemente, comenzaron a penetrar el corazón de la gente. Primero un hombre de rostro adusto dejó caer su espada, luego otro, dejando caer su gesto de triunfo. Un grupo de oficiales se acercó, rebajaron sus banderas, y gobernantes de palacio salieron a vestirse de cilicio y ceniza. La noticia corrió como pólvora: Nínive hebrea, la asombrosa metrópoli, se sometía en silencio. Al tercer día, el rey en persona salió de su trono y se cubrió de harapos. Emitió un decreto: que nadie coma ni beba, ni salga ni entre, hasta que la ciudad entera clame perdón a Dios. Vi la multitud arrodillarse, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, encerrados en un coro de arrepentimiento. Me invadió una emoción que no esperaba, llanto de alivio y gratitud. ¿Era esto posible? ¿La misma ciudad que me aterrorizaba ahora temblaba ante la voz del Dios que yo había traicionado? Comprendí que el milagro no estaba en mi valentía, un hombre tembloroso, sino en la gracia infinita que use para transformar los corazones más endurecidos. Mientras el sol declinaba tras las torres, supe que en esos momentos Nínive había sido salvada. Y yo, Jonás, había descubierto que la obediencia tardía aún podía ser un cauce de redención. Sin embargo, en lo profundo de mi espíritu, un conflicto ardía: ¿celebraría la misericordia divina, o seguiría cuestionando su justicia? Pero esa era una batalla para otro día. Por ahora, Nínive respiraba, y mi papel como profeta comenzaba a sentirse más real que nunca. Apenas la última luz del atardecer se desvaneció tras los muros de Nínive, sentí el calor de la gente difuminándose en mis venas, pero no era alivio lo que corría por mi sangre, sino extraña molestia. Observaba a aquellos hombres y mujeres que hacía solo horas habían sido caricaturas de violencia, convertidos ahora en súplicas y llanto, y en mi pecho surgió una chispa de enojo que me sorprendió. Me alejé de la plaza, caminando entre callejones donde los ecos de la conversión todavía resonaban en cenizas y cilicio. ¿Cómo era posible que Dios, el Dios Santo, hubiera volteado su ira para abrazar a esa multitud pecadora? Mi interior se retorcía en indignación. No era justo. Yo, que había sentido el aliento de su poder en cada ola del mar, ¿por qué no recibía ahora esa misma misericordia cuando, según yo, merecía wallets de cielo con castigo? Entré en un rincón oscuro junto al templo, las velas apenas temblaban bajo el peso de mi amargura. Vi reflejadas mis propias dudas en las paredes de piedra. No sabía yo, Señor, que este pueblo era cruel, gruñí casi sin darme cuenta. ¿Para qué me llamaste si luego te apiadaste de ellos? Yo huí de tu voz por temor a tu ira, y ahora tú los libras sin más. La respuesta resonó en mi mente antes de salir de tu boca: tienes tu derecho a enojarte tanto. Imaginé su voz, calmada y penetrante, como un bálsamo que rasgaba mi orgullo. Sentí la pregunta atravesarme: ¿soy yo, acaso, dueño de tu compasión? El murmullo de mis propios reproches se convirtió en un eco lejano al darme cuenta de que había insistido en un Dios a mi medida, no él a la mía. Salí a la plaza nuevamente, donde la penumbra de la noche envolvía el arrepentimiento colectivo. Vi a un anciano temblar de rodillas, a un niño elevar sus manos al cielo, y comprendí con un latido que la verdadera justicia de Dios no es un mazo que golpea sin remedio, sino una gracia que sana corazones rotos. Mi furia se convirtió en vergüenza: ¿cómo podía enojarme con aquel que no había parado de perseguirme con amor, ni siquiera en el vientre del pez? Mientras las estrellas se encendían, sentí deslizarse una lágrima por mi mejilla. Entendí que la misericordia divina supera cualquier lógica humana.
Y supe que mi misión no era juzgar ese perdón, sino celebrarlo y difundirlo. Porque si Dios estaba dispuesto a salvar a Nínive, su compasión también podía alcanzarme a mí, en mi incredulidad y mi rabia. Con el corazón más liviano, tomé aire profundo y me preparé para la última lección, la de la planta y la pregunta que condensaría todo el asombro de su amor. Allí, en esa noche de conflicto y revelación, mi profecía dejó de ser solo un mandato, se volvió un canto de gratitud y humildad ante la bondad que no entendía, pero que comenzaba a abrazar. Al despuntar el alba, tras una noche de revelaciones, me senté a la sombra improvisada de una planta que, por obra de Dios, había brotado junto a mí. Su hoja amplia ofrecía un alivio inesperado. Por primera vez, no temblé ante el sol ni ante mis propias dudas. Me sentí reconfortado, casi orgulloso de aquel refugio vegetal que crecía en un suelo tan árido como mis certezas anteriores. Pero mi aliento de descanso fue breve. Antes de que el calor se volviera insoportable, noté que la planta se marchitaba en cuestión de horas. Las hojas se doblaron, los tallos se curvaron y, en un suspiro, el verde se tornó ceniza. Un instante después, la planta quedó seca, dejando expuesto de nuevo mi cuerpo vulnerable al sol. Un torbellino de emociones me asaltó. ¿Por qué me importaba más aquella planta efímera que la salvación de miles de almas? Entre la sorpresa y el enfado, no pude evitar enfurecerme contra Dios. He trabajado por tus designios, he sufrido y he orado, ¿por qué tú me das y tú me quitas un refugio tan liviano? Gruñí al aire. Entonces su voz, serena y profunda, me alcanzó. Jonás, ¿tienes tu derecho a enojarte por esa planta? La pregunta retumbó en mi pecho como un címbalo quebrado. En mi orgullo centré mi atención únicamente en este pequeño consuelo, pero ¿no era mi dolor menor que el de una ciudad entera condenada? De pronto, comprendí que mi molestia era un reflejo del egoísmo que me había llevado a huir de su llamado. Había valorado más mi comodidad que el destino de Nínive, más mi descanso que la redención de un pueblo. Recordé al marinero que me reprochó en la tormenta, los 3 días de oscuridad en el vientre del gran pez, y la sorprendente sumisión de toda Nínive. Cada experiencia había sido un paso forzado hacia la humildad, y aquella planta, tan frágil como mi propia fe, era la última lección: el amor de Dios no se rige por mis medidas humanas. Me incorporé, con el cuerpo agotado pero el espíritu despierto. La pregunta de Dios quedó flotando entre las ruinas de mi orgullo: ¿por qué me molestaba tanto una vida vegetativa, si Él podía cambiar el corazón de millares? No obtuve respuesta en palabras, solo un silencio que hablaba de misericordia infinita. Así concluye mi historia, sin uno y vivieron felices para siempre. No sé si mi enojo se transformó por completo en gratitud, ni cómo continuó mi relación con aquel Dios cuya compasión desafía mi entendimiento. Lo que sí sé es esto: si Dios extiende su perdón a una metrópoli violenta, ¿qué esperanza me queda a mí? Y tú, que has escuchado mi relato, responderás al llamado que quizás aún te resistes a oír.